A ver, pueden ver, ¿no? La pantalla. Sí, se ve. Sí, lo hice. Listo. Vamos entonces a empezar con la materia, que es el contenido, básicamente. Contabilidad de costos. A ver, básicamente, los costos son la base de cualquier determinación de precios. O sea, uno, si no conoce su costo, termina cometiendo errores. Vamos a poner ejemplos básicos. Muchas veces dicen, pero costos, como que no. Pues la verdad es eso. Si tú compras un producto, por decir en 100, ¿sí? Conoces su costo que es 100, fácilmente puedes decir, yo quiero ganar, digamos, 50 bolivianos para vender ese producto. Con eso tienes lo que llaman precio. Por ahora solo vamos a hablar de precio, así un simple. Entonces, la base de ese cálculo termina siendo el costo. Pero ¿qué pasa cuando una empresa no sabe cuánto le ha costado producir algo? A ver, pongamos esto. Una mueblería fabrica una mesa, compra madera, compra pegamento, compra barniz, ¿sí? Paga un carpintero y al final produce unas 10 mesas a fin de mes. Pero sabe que ha comprado materiales, sabe que ha utilizado maquinaria, energía eléctrica y todo eso, pero si no determinas el costo unitario por cada mesa, ¿cómo fijas un precio de venta? Pues no va a sumar todo lo que ha gastado y decir ese es mi costo, porque en realidad hay que diferenciar lo que es costo de lo que es gasto. ¿Alguien puede decir cuál es la diferencia básica entre costo y gasto? O sea, ¿cuándo es costo y cuándo es gasto? ¿Alguien se anima a darme una apreciación del concepto? ¿Qué es costo y qué es Costo gasto? ¿Sí? sería como una Ya, inversión que se puede recuperar a futuro y el ya. gasto como que no es irrecuperable. ¿No es recuperable el gasto? Costo es el precio. Ya. ¿Y el gasto? El gasto es lo que tú gastas, bueno, el dinero, ¿no? A ver, un ejemplo vamos a poner un ejemplo ya más específico. Los sueldos que se pagan a los trabajadores, ¿será costo o será gasto? Gasto. 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 El sueldo del obrero, ¿costo o gasto? Costo. Gasto. Costo. 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 El sueldo de la secretaria, ¿costo o gasto? Costo. Gasto. Costo. Gasto. A ver, el costo radica en un principio fundamental, que es la fabricación o la producción, ¿sí? Todo lo que tú inviertas en fabricar un producto es costo. Y todo lo que tú pagues para el funcionamiento de una empresa en la normalidad de sus actividades, que no sea producción, es gasto. A ver, palabras más sencillas. Si lo que tú pagas sirve para fabricar algo, es costo. Si lo que tú pagas sirve para que la empresa funcione en su rutina diaria, porque es necesario ese pago, es gasto. Para bajo ese principio, ¿el sueldo de la secretaria es costo o es gasto? Es gasto. 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 Desde luego que es gasto. Si bien se necesita una secretaria para el funcionamiento de la empresa, no, no es un pago que ayude a la fabricación, por ende es un gasto. En cambio, el sueldo del obrero, si estás pagando su sueldo para que el obrero haga la fabricación de algún producto, entonces es costo.
Ahora, bajo ese principio, ¿la energía eléctrica es costo o es gasto? Costo. Ahí tienen que aplicar una De- palabra. Depende. 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 Ya, estamos pagando energía eléctrica del taller de fabricación. Costo. Costo. Estamos pagando energía eléctrica de las oficinas administrativas. Gasto. Gasto. Ese sería un gasto. Gasto. Claro, esa es la diferencia. La aplicación de la inversión, porque todos sabemos que el costo es una inversión, o sea, es dinero que tú pagas. Pero ¿cuándo es costo? Cuando esa inversión va enfocada a la fabricación. Si la inversión que tú realizas o el dinero que tú pagas va dirigida solo para el funcionamiento de la empresa, porque se necesita que la empresa también funcione en sus áreas administrativas, pues es un gasto. De ahí que si tú diferencias eso en primera instancia, ya tienes una base de lo que vamos a ver en costo. O sea, muchas veces dicen, ¿la energía eléctrica será? ¿Qué será? Pues depende. Puede ser un gasto, puede ser un costo. Ah, ya. Cuando la empresa tiene su medidor, por decir, el diferenciado, un medidor para los talleres y otro medidor para las áreas administrativas, ahí es fácil. La factura que has pagado por las oficinas es un gasto. Y si has pagado la factura donde están las maquinarias, la producción, pues es un costo. Pero ¿qué pasa cuando la factura es una sola? 2.000 bolivianos te hacen pagar, pero el medidor comparte la energía con la administración y con producción. Entonces ahí dices, ¿qué hago con esto? Para eso se utiliza distribución en función a quién ha utilizado más. Eso se llama prorrateo. Por eso muchos dicen, a ver, pero yo pago servicio de agua y agua lo han consumido todos en la administración y en producción. ¿Qué hacemos? Distribución. Eso se llama prorratear. ¿Y cómo prorrateo? En función a algún criterio, es decir, utilizas algún criterio lógico para hacer una distribución. Por ejemplo, puedes decir cuántas personas están en la administración, cuántas personas están en producción y distribuir en función al número de personas. Es un criterio. O puedes decir en función a cuántos, compongamos esto, ¿no? O sea, cuántos baños hay en cada uno, o otro criterio puede ser al tamaño, por decir, la ubicación más grande consume más y la más pequeña consume menos, algo así. Entonces, en costos, llegamos a un punto en el que tenemos, si no sabemos si es costo o gasto, si es un poco difícil de decir, porque es ambos, entonces se distribuye. Y eso es lo que nos va un poquito complicando al diferenciar costo y gasto. Entonces, costo sí es todo lo que está relacionado con la producción. Vale decir, si tú has invertido para fabricar algo, es costo. El costo funciona de esa manera. ¿Sí? A ver, entonces cuando dice contabilidad de costos, ya vamos a registrar contablemente, en algunos casos, todo lo que está enfocado a la producción y todo lo que es administración. Lo vamos a diferenciar como costo y como gasto. Vamos a ir determinando sus elementos. A ver, vamos viendo el contenido. Este plan lo van a tener por si acaso en el Moodle. Solamente vamos a ver los títulos que nos interesan. Introducción a la contabilidad de costos. El tema 1 es marco conceptual, es decir, vamos a ir viendo algunos conceptos que van diferenciándose como costo, gasto. Por ejemplo, ¿cómo es el ciclo de una empresa comercial o industrial? Una empresa comercial, ¿cómo funciona? Hay que ver eso. ¿Cómo funcionan las empresas comerciales? Simplemente es comprar y vender. Son intermediarios, no fabrican. Entonces, ¿pero generan costo? Claro que sí. Cuando tú compras, ese es tu costo. Pero ¿qué pasa con una industria? Ahí es diferente. Las industrias tienen una función diferente y eso lo vamos a ir viendo en la parte teórica. Utilizan materiales, utilizan trabajo y utilizan costos indirectos. Esos son los tres elementos del costo que los vamos profundizando más adelante. Material, madera. Trabajo, el carpintero. Costo indirecto, energía eléctrica. Pongámoslo así.
Las industrias combinan estos tres elementos y lo transforman en un producto. Y lo que tenemos que saber nosotros es eso. ¿Cómo se calcula el costo del material? ¿Cómo se calcula el costo de los sueldos que pagamos? ¿Y cómo se calcula todos aquellos costos que han ayudado a la fabricación, pero que son difíciles de identificar fácilmente? Costos indirectos. Entonces, en la primera temática vamos a ver conceptos simplemente, un poco de teoría, pero también un poco de ejercicio. O sea, no va a ser mucho, pero hay que ver los conceptos principales. Eso va a ser en introducción. Luego vamos a ver ya el material. Aquí vamos a ver los materiales. El primer elemento del costo. Hay dos tipos de materiales, vamos a diferenciar materiales directos y materiales indirectos. ¿Sí? Material indirecto. A ver, ¿qué es un material directo? Por ejemplo, si hablamos de una mesa, que es algo sencillo, es la madera. ¿Y qué es un material indirecto? El barniz o la pintura. Y ahí ya tienes una situación. ¿Cómo es eso? El material directo es todo aquello que es fácil de medir, controlar y cuantificar. O sea, si yo veo una mesa, puedo medir qué cantidad, qué tamaño de madera ha entrado. Puedo determinar la cantidad usando algunos instrumentos para medición. Y puedo darle un valor a eso, porque sabemos el precio por ciertos tamaños de madera. O sea, se puede determinar fácilmente. Pero en cambio el barniz es parte de la mesa, pero no puedo decir cuánto barniz ha entrado. Ni raspando el barniz podría decir cuántos litros o mililitros ha entrado de barniz. Y eso es indirecto. En una prenda de vestir, la tela, material directo. El hilo, que es parte de la prenda, pero no se puede saber qué cantidad ha entrado, es material indirecto. Entonces vamos a ver cómo se controlan esos materiales. Vamos a utilizar Cardex, vamos a hacer registros relacionados con el material, ya sea directo o indirecto. Al final se controlan igual, se utiliza Cardex. Aquí vamos a ver todo lo que son Cardex, vamos a ver un poquito de importación también, cómo se hace un registro de importación. Y todos los controles que amerita con el material. O sea, ese tema es netamente materiales. Primer elemento del costo. El siguiente tema es costo de trabajo. Y aquí vamos a ver todo lo que son planillas. Acá, en el trabajo. Hay trabajo directo también y trabajo indirecto. Y todo esto se paga en función a planillas. Ahí vamos a ver planillas. A ver. El trabajo directo, ¿quiénes son? Los obreros. Los que se encargan de fabricar. ¿Y quién es el trabajo indirecto? Los que apoyan, pero no son obreros, ni tampoco son administrativos. ¿Quién, por ejemplo? El almacenero. Si tenemos una empresa de fabricación, pongámosle, tenemos una panadería, se fabrica pan. Los materiales son los ingredientes, pero a ver, hablaremos del trabajo. Tenemos gerentes, tenemos un almacenero y tenemos panaderos, que son los obreros. El trabajo indirecto sería el almacenero, porque el almacenero no es administrativo, pero ni tampoco es un obrero, tampoco es un panadero. Es una persona que se dedica a abastecer materiales a producción, como también algunos suministros a la administración. O sea, trabaja para todas las áreas. Por ende, su trabajo es indirecto. Es decir, su sueldo que se le paga, una parte es administrativa y otra parte es productiva. Y tenemos que distinguir. Igual que los materiales indirectos. Hay también trabajo indirecto. Eso lo vamos a ir viendo mediante planillas de control
planillas de sueldos, planilla de cargas sociales, planilla impositiva. Vamos a ver diferentes planillas. Y vamos a registrar y calcular su costo. Funciona así. ¿Ok? Tenemos entonces este tema que es el trabajo. Y el último tema, que es el último elemento del costo, se llaman costos indirectos. Dentro de los costos indirectos, vamos a ver que son todos aquellos gastos de apoyo. Todo lo que se paga y que implica un apoyo a la producción. A ver, energía eléctrica, por ejemplo. Todos los servicios básicos, agua, gas, energía eléctrica, son servicios de apoyo. Pero también pueden entrar las depreciaciones de los activos fijos. Claro, yo puedo depreciar maquinarias y eso es apoyo. También podemos tener algunos pagos, por ejemplo, algún pago por mantenimiento de máquinas, pago por reparaciones, depende. Todo eso vamos a ir determinando cuáles son esos pagos adicionales que se hacen, que no es material ni es trabajo, pero que sí es parte de la producción. Vamos a tener eso, los costos indirectos, y vamos a hacer lo que llamamos como prorrateos. Vamos a aprender a hacer prorrateos. ¿Qué es un prorrateo? Simplemente es una forma de distribución de manera justa. Vamos a ver los prorrateos en este tema. Correcto, y evidentemente cuando ya conocemos todos los elementos del costo, vamos a ver cómo funcionan aplicando ya un sistema, los sistemas de costos. Vamos a ver una pequeña introducción a los sistemas de costos por órdenes. Uno, cómo funcionan las empresas que trabajan por órdenes y las empresas que trabajan por procesos. Aplicando lo anterior, vamos a aplicarlo en estas dos empresas, órdenes y procesos. Ojo que este tema de costos históricos, órdenes y procesos, se profundiza bastante en las siguientes materias de costo. Por ejemplo, en costos para decisiones, ahí vemos órdenes y procesos, desde un enfoque para tomar decisiones, que es también la materia que dicto, con los de cuarto, ¿no? Y en quinto se profundiza más procesos, eso es, pero ya para los financieros, por ejemplo, llevan gabinete de costos. Entonces, ahí se profundiza todos los procesos productivos a más detalle. Funciona así, ¿no? La parte de los contenidos. Lo que por ahora vamos a ver es una introducción. Y en cuarto va a ser un poco más fácil entender las temáticas seguramente. Pero como pueden ver, son 5 temáticas. Una es teórica, que son conceptos. El segundo tema es material. El tercer tema es trabajo. Cuarto tema, costos indirectos. Y el quinto tema, sistemas de costos históricos. Esos son los temas que vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Por si acaso, al primer parcial entra el tema 1 y 2. O sea, los conceptos y todo lo que es el material. Al segundo parcial entra el tema 3 y 4. Trabajo y prorrateos. Y el tema 5 es para el final. Inmediatamente para el final es un sistema. Entonces están divididas las temáticas. Esto van a tener todo el cronograma, las clases, lo que se va a avanzar y demás. Para hoy justamente está planificado un poco de introducción y lo que es el diagnóstico, ¿no? Que ya les voy a mostrar en qué consiste. Hay que hacer un pequeño ejercicio. Las evaluaciones, básicamente están 10 puntos, se hace con trabajos, prácticas básicamente. Se da prácticas. Y se hace 2 evaluaciones por cada parcial. En todo caso, en el primer parcial, 5 puntos, se hace un pequeño repaso, que es como practicar para el examen más o menos. Es una simulación del examen, pero vale 5 puntos. Y 20 puntos del examen. ¿Sí? Ahí tenemos los 35 del primer parcial, lo mismo pasa en el segundo parcial. Y en el final ya es diferente, porque se hace un trabajo de todo lo que es el contenido sobre 15 puntos y se hace una evaluación de 15 puntos.
A veces el trabajo vale 20, depende el tiempo y, como se dice, el grado de exigencia. Y alguna vez nos ha pasado que por circunstancias ajenas, digamos, a lo que uno quiere, ha ocurrido muchas interrupciones en las clases, ¿no es cierto? Por bloqueos, por paros y demás cosas. Entonces los tiempos no daban para hacer eso. Por lo que se ha hecho básicamente 15-15. Pero cuando el semestre es regular, por lo general, entonces es 20-10. Es un trabajo sobre 20 puntos y 10 puntos una evaluación. ¿Correcto? Esas son las evaluaciones. Ahí tenemos los 100 puntos distribuidos. Saben que acá el primero es 35, el segundo es 35 y al final es 30. ¿Correcto? Tal vez de alguna temática o algún punto quieran que les aclare, así ya empezando el primer día que esté aclarado, para que no haya confusiones más adelante. ¿Alguna consulta sobre las evaluaciones, sobre algo? ¿Nadie no tiene ninguna pregunta? Dice, buenos días, una pregunta. Claro. ¿Le vamos a presentar el cuaderno? O sea, todo lo que vamos a avanzar lo vamos a presentar igual Ah, ya, en ya. PDF. Apuntes, ¿tú me dices eso? Sí, todo eso lo vamos a presentar igual. No, 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 no. Lo que yo doy son prácticas. O sea, por decirte, cuando estemos haciendo materiales o los conceptos, les voy a dar un ejercicios, casos para resolver, digamos. Por ejemplo, vamos a determinar el costo de transformación, el costo de conversión, el costo primo. Entonces cuando estemos avanzando en la teoría, ¿no? Vamos a hacer algunos cálculos y les voy a dar unos ejercicios sobre eso. ¿Cómo es la acumulación del costo? Porque también voy a explicar y voy a darles ejercicios para que ustedes resuelvan. Entonces, lo que me entregan a mí en realidad son las prácticas que yo doy. Y en esto es pura práctica. Por ejemplo, en materiales, los apuntes es básicamente lo que uno tiene. Por decir, te pongo un ejemplo. Uno ahora puede estar tomando sus apuntes o bien puede simplemente estar prestando atención a lo que se está viendo. Por ahora es una introducción, pero más adelante yo voy a agarrar un Excel y voy a resolver un ejercicio. Voy a mostrar cómo deben resolverlo. Y eso es lo que tienen que hacer, resolverlo. Tomar apuntes, evidentemente, en ciertos casos sí. Por ejemplo, yo podría decir en algún cuadro, pues esto tienes que multiplicar por esto, digamos. Con eso te va a dar este resultado y luego lo divides entre dos. Ya, eso en mi pantalla se ve, pero uno puede decir, ah, yo me anotaré eso. Entonces, la columna 1, por el tipo de evaluación, se multiplica por la columna 2. Ese ya es un apunte propio. Claro, esos apuntes los tienes que tomar, porque hay cosas que se mencionan, pero que no están, digamos, plasmados por escrito en el documento. Pero no reviso apuntes. En realidad, lo que yo reviso son las prácticas. Ah, y claro, las prácticas son manuscritas. Eso sí, todas las prácticas son manuscritas. No porque no me guste que lo hagan en Excel, es porque necesito tener una constancia de que lo han hecho. Es manuscrito. Sí, les voy a mostrar la forma, todo cómo tienen que enviar. Todas las prácticas son manuscritas. Siempre me dicen, ¿pero el cuadro me puedo hacer electrónico? Sí. O sea, puedes hacerte el cuadro, imprimirlo y sobre eso llenar a mano. Pero lo que no puedes es todo digital. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Alguna Sí, consulta? gracias. ¿Sí? Sí, le dice gracias. Ya. Eso con respecto, por favor, a esa situación, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es el diagnóstico, lo que vamos a hacer es un pequeño diagnóstico, algunas cuantas preguntas, y vamos a darnos un tiempito, de, como decir, por pregunta, les voy a mostrar cómo hacer el envío de las respuestas.
cómo resolverlo en realidad, pero necesito ver en qué situación estamos, digamos. Por decir, algunas ideas. El diagnóstico no es sumativo, o sea, no significa puntos. Pero ese diagnóstico lo que nos da es una idea de cómo estamos nosotros mismos. Es mejor ser consciente en nuestra evaluación, digamos. Responder conscientemente lo que no sabes, pues bueno, se va a profundizar más. Y lo que sabes, hazlo hasta donde se pueda. Tampoco son preguntas difíciles, son preguntas básicas. Pero eso lo vamos a enviar seguramente en la segunda sesión. A ver, ¿qué vamos a hacer entonces? Retornando se va a cortar la sesión. Retornando, voy a poner en pantalla las preguntas. ¿Sí? Voy a ir aclarando también algunas dudas y demás que haya, pero lo tienen que resolver. Alístense una hoja, calculadora, su lápiz, y resuelven ahí en su hoja. Vamos a ir pregunta por pregunta. Evidentemente, cada uno puede consultar alguna duda, pero lo que no puedo resolver todavía. Entonces va a estar en pantalla la pregunta, ustedes lo resuelven. Cuando termine el tiempo, les voy a mostrar un formulario como lo tienen que enviar. Por formulario de Google voy a crear el formulario y van a enviar una foto de lo que han resuelto. ¿Sí? En el momento. Es una evaluación de minutos. Lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Pues por ahora lo que les pido es que se alisten una hoja, un lápiz, y tienen que resolver lo que voy a mostrar en pantalla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna consulta al respecto? ¿O alguien está tal vez en una situación en la que no puede utilizar una hoja y tendríamos un problema? Porque sí, el diagnóstico hay que entregar y hay que enviar. Hoy corresponde diagnóstico. Ustedes saben que cada primera clase hay un diagnóstico, en cualquier materia. Disculpe, licenciada, yo no voy a poder hacer el diagnóstico hoy día. No estoy a disposición de cuadernos y lápices para Ya, realizar. ya, pero estás, como se dice, a futuras evaluaciones, ojo, es en el momento, ¿no? Sí, licenciada. Ya, no hay problema, no hay problema. Como digo, el diagnóstico es una evaluación más interna para saber la situación, pero evidentemente es necesaria. Es necesaria. Necesito saber cómo estamos en ciertos conocimientos. Y yo voy a estar conectado y aclarando algunas dudas que surjan. ¿Sí? Entonces, por favor, alisten esa hojita y en 5 minutos ingresen al mismo enlace. Al mismo enlace para la sesión, ingresen por favor. Y ahí vamos a empezar ya con el diagnóstico y vamos a ir aclarando algunas cosas. ¿Está bien? En 5 minutos, por favor.